Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo le va, audiencia? ¿Cómo están? Hoy, otro especial, como en la semana. ¿Para qué? Para que usted tenga contacto con aquellos que se ocupan de nosotros. Hoy vamos a tener a la exdiputada Gabriela Troiano, que trabajó muchísimo en discapacidad en la comisión de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Para quién? Para los que más necesitan, para la gente con discapacidad. Así que hoy la vamos a tener a ella con nosotros para hablar. Se haga la luz, ya estamos en el estudio y ahora vamos a conectarnos con la señora Gabriela Troiano, que tenemos el gusto de tenerla aquí en una producción especial de Siempre en Domingo Radio Producciones. Para siempre estamos con vos. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Gabriela Troiano? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, afortunadamente, gracias a Dios. Y bueno, como siempre, buscando la palabra de aquellos que trabajan por los que más necesitan, trabajando arduamente para que aquellos que hablan de solidaridad y que hablan y se llenan la boca de inclusión, sepan, tal vez que con muy buen criterio, lo nombran, lo dicen y creen que se lleva a cabo, pero la realidad es otra. ¿Es así? Bueno, y muchas veces es así, por eso también hay tanto, digo yo, descreimiento de la política, ¿no? Eh, siempre estando en la Cámara decía que para que la Cámara sea honorable, todos aquellos que estaban adentro la tenían que hacer así. Así que bueno, esa es un poco mi convicción y creo que somos representantes del pueblo y en ese sentido hay que trabajar. Así que bueno, continuamos. Sabes que el colectivo de personas con discapacidad es un colectivo que quizás tiene las mayores situaciones de vulnerabilidad, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Y bueno, trabajando por eso, ahora hemos presentado, la verdad es que el diputado Luis Contigiani de la provincia de Santa Fe tomó una propuesta mía de un proyecto y la elaboramos en conjunto para que a las personas con discapacidad, a todas las personas con discapacidad, le den la tarjeta alimentar y o el IFE, según el Estado Nacional considere, y tenga o no pensión no contributiva, porque el IFE salió con excepción de las personas que tenían pensiones no contributivas, las personas con discapacidad que tenían pensiones no contributivas, y la verdad, Carlos, es que para que te des una idea, una pensión no contributiva a nivel nacional es de 12.000 pesos, pero a nivel de las provincias el valor es muy oscilante. Y vos te vas a pensar que yo me equivoco en estos números que te voy a decir, pero no, no me equivoco, son los números. 300 pesos en la provincia de Neuquén, 850 pesos en la provincia de Buenos Aires y después, digamos, provinciales, la más alta es la de la provincia de Santa Fe con 5.000 pesos. Van oscilando 2.500, 3.000, bueno, hasta 5.000 pesos. Imagínate que con ese importe uno no puede vivir, ¿no? Gabriela, ¿esos importes son fijados por las provincias o es el Estado Nacional el que lo fija? O sea, más allá que yo sé cómo es, pero la pregunta es para que la gente tenga claro, ¿no? Claro, ahí es un porcentaje muy ínfimo el que tiene pensiones no contributivas y hay pensiones no contributivas provinciales y nacionales. Ajá. Las provinciales, el monto lo fija la provincia en función de la jubilación, del haber jubilatorio de una persona en esa provincia. Y la no contributiva nacional se fija en función del importe nacional, ¿no? Que es una pensión no contributiva es el 70%. Entonces, en lo nacional es 12.000 pesos,
con una obra social que es profe, que bueno, es un tema aparte porque ni los medicamentos acceden las personas con discapacidad. No, no funciona Eh, directamente, no no, funciona. no funciona. Y, eh, y la pensión no contributiva provincial oscila porque depende del monto del haber mínimo en cada provincia. Y bueno, tiene esos valores. Imagínate que una persona, muchas personas familiares se ven obligados a institucionalizar a su familiar con discapacidad para garantizar que al menos coma, porque Eh, sabés vos que la canasta básica se fue a las nubes en esta pandemia. Entonces, realmente eh, es una situación muy compleja para todos, pero en especial para las personas con discapacidad, porque siempre somos los relegados en el tema del trabajo, con el no cumplimiento del cupo laboral, no de este gobierno ni del anterior. De hace 20 años que no se cumple el cupo laboral, es una lucha de las organizaciones, del movimiento de personas con discapacidad. Eh, Carlos, quiero decirte también que este proyecto no surgió de la luz de algún iluminado, surgió de la necesidad de la gente, de las organizaciones, de los observatorios, de las familias y las personas con discapacidad que vienen contando a través de las redes, del teléfono, estas situaciones y lo fuimos armando, porque me consta que tanto Redi, la Asociación Azul, que ha presentado cartas, notas al gobernador de la provincia de Buenos Aires, no quiero dejar a nadie afuera, pero seguramente van a quedar, la clínica jurídica de la Universidad de La Plata, que le ha mandado carta de documento al IPS para que actualice los montos de la pensión provincial, bueno, distintas organizaciones, ATE, observatorios. Bueno, la verdad es que lo que hace este proyecto es un poco recoger todas esas voluntades y expresarlo. Y yo agradezco nuevamente al diputado Contigiani porque él es familiar de persona con discapacidad, pero a su vez me dio el rol protagónico a mí para que lo cuente, para que lo salga a difundir, sabiendo él que el movimiento de discapacidad prioriza a las personas con discapacidad, y siendo yo una persona con discapacidad me dijo, no, Gabriela, tenés que ser vos, así que bueno, te estoy yo también acá contando esta situación, ¿no? sí, según tengo entendido y de acuerdo a lo que me mandaste, el proyecto que ingresó en la Cámara de Diputados de la Nación es el 3398 barra D 2020. ¿Es así? Así es, sí. Este proyecto lo que contempla es, como vos dijiste, una tarjeta alimentaria con un valor, no sé, calculo que debe ser un valor interesante como para tener sustento todo el mes. Y no sé, eso lo aclararás, tener una IFE, ¿puede ser? Claro, eso, el proyecto de resolución, a diferencia de un proyecto de ley, es un proyecto que recomienda al Poder Ejecutivo. Yo lo que tengo entendido que la tarjeta alimentaria es de entre 4.000 y 6.000 pesos, no recuerdo en este momento el IFE, pero bueno, no son montos tampoco siderales, pero es una ayuda importante para personas que vos sabés que, por ejemplo, Carlos, algo que es concreto, se ha repartido alimentos, Ujú. pero los puntos de reparto de alimentos, las personas con discapacidad que no tienen movilidad, que son la mayoría, no los podían ir a retirar. Entonces, hay un montón de cuestiones que se complican. Yo digo, el ir a trabajar también se complica porque no hay micros o colectivos ómnibus accesibles, o pasan una vez cada 2 horas. Entonces, hay un montón de situaciones que complejizan la vida autónoma e independiente de una persona con discapacidad. Y bueno, dentro de las políticas quedaron afuera, y esto es
una de las cosas que este proyecto quiere visibilizar esa situación y que se tenga en cuenta. Entendemos que nadie eligió esta pandemia, entendemos y cumplimos la cuarentena, pero creo que hay que poner la mirada en las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad extrema, en donde, ya te repito, hay algunos que han tenido que institucionalizar a sus familiares para que puedan comer. Porque con 850 pesos no le tengo que explicar a nadie que no se puede Obviamente, vivir. obviamente. Con 850 pesos un jubilado puede comer 2 días a lo sumo, pero racionando su alimento. Pero hay situaciones también más complejas, más allá de la pandemia, donde el grupo o el colectivo de discapacidad se ve afectado. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires, lugar donde habita Gabriela Troiano, IOMA. Allí tenemos un gran problema. Nos están viendo la gente de IOMA, la gente del amparo colectivo, la gente de Amparos IOMA nos está viendo. Sí, terrible, sí, sí, terrible. Nosotros, Bueno, justamente la gente que tiene la pensión no contributiva nacional tiene IOMA. uh-huh. Y vos hablabas Con el de... agravante, Carlos, no sé si sabes, pero con el agravante que ahora todas las personas, los beneficiarios de IOMA están sin obra social por un problema que hubo con la agremiación médica, que este jueves hay una reunión, este jueves que pasó hubo una reunión en la Defensoría del Pueblo de la provincia, que vamos a ver qué se resolvió, pero es una situación muy compleja porque no están recibiendo las medicaciones, las rehabilitaciones, los apoyos, o sea, las asistencias personales. Hay gente que, digamos, no puede salir a la calle, entonces si no tiene familiares, no tiene quien le haga, lo acompañe a hacer los mandados o le haga los mandados, digamos, hay situaciones muy complejas, muy complejas. Vos nombraste la parte de transportes. También nosotros, a través, aquí en Siempre Estamos con Vos, entrevistamos al presidente de la Asociación de Transportistas de Gente con Discapacidad del partido de General Pueyrredón, o sea, Mar del Plata, donde se adhirieron muchas asociaciones o sindicatos de todo el país a la protesta que ellos hicieron, porque no solamente IOMA, sino que en Mar del Plata no podían hacer el transporte de las personas con discapacidad con vehículos apropiados para llevarlos a los tratamientos y demás. Y este es otro de los problemas que se suma. Y no solamente esto, por ejemplo, aquel que tiene un familiar que lo puede llegar a transportar porque su discapacidad o su impedimento puede ir en un vehículo común, y tiene que hacer uso del pase que le da el gobierno, el Estado. Si no está homologado en el peaje que corresponde donde tiene la sede administrativa, le quieren cobrar. Y uno Es terrible. tiene que entrar en una discusión donde es algo que es nacional, una ley nacional. Es una ley nacional, exactamente, sí, A mí me sí. ha tocado plantarme en un peaje, y a veces no es por el importe, porque son importes a veces que en mi caso lo podría Es que si pagar, uno tiene una urgencia, seguro. es un tiempo de demora que está ahí, digamos. Exactamente. La gente que está autorizada con discapacidad debería tener un pase automático para pasar por las barreras directamente y no tener... Pero es una situación de no acuerdo entre provincia y nación, porque yo he transitado y en distintas provincias y bueno, mi familia vive en la provincia de Santa Fe y nunca he tenido problema, nunca mostrando el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, en toda la provincia de Santa Fe me han dejado pasar sin pedirme nada. Yo he tenido... Entonces, Sí, es una resolución de los gobiernos también provinciales que les permiten muchas veces a las empresas a que metan estos requisitos, entre comillas, que es una forma, como lo establece la Convención, de obstaculizar el ejercicio de los derechos.
Y Eh, esto se ha planteado, lo hemos planteado en la Cámara de Diputados, ¿viste? Y la verdad, Carlos, que es difícil, es muy difícil, que las personas que no tienen en su familia, sean diputados, o sea, que no tienen un familiar con discapacidad, entiendan las situaciones que se presentan. Es difícil. Yo digo, fíjate vos en la pandemia y nos están escuchando la gente de los amparos, que sé que hay muchas madres de niños y niñas con discapacidad que no están pudiendo acceder a su atención psicológica. Eh, donde la educación a través de la web también tiene su particularidad en personas con discapacidad, seguro. porque no todos los materiales son accesibles. Ujú. Entonces, una persona que tenga una discapacidad eh, eh, hipoacúsica o sea ciego o se maneje con macrotipos, eh, se le va a dificultar su aprendizaje y no está el sistema preparado para eso. Pero tampoco se ven esas situaciones, no se es consciente. No solo la principal barrera que es la económica, porque vos fíjate que tenés que tener acceso a Internet y el Internet no es un servicio público, ¿sí? Ujú. Parece que no podemos declarar más servicio público nada en Argentina. Eh, Entonces, las empresas tienen el imperio en ese sentido y las personas cada vez se incrementa más la brecha de la pobreza. Yo realmente no sé en qué porcentaje de pobreza debemos estar o vamos a quedar después de la pandemia. Pero pensar que una persona con discapacidad, yo siempre hago esta cuenta, Carlos, vos ya sabés, eh, que si es un 10% de personas con discapacidad, que es entre un 10 y un 15 a nivel mundial, estamos hablando de al menos entre 5 millones para hacer promedio de personas con discapacidad. Con un 30% de pobreza hablamos de 1,5 millones de personas que además de tener discapacidad son pobres. sí, seguro. Bueno, es, es para tomar una política pública específica para el sector. Yo creo que realmente tenemos que tener un ingreso universal para las personas con discapacidad que trate de equiparar o igualar a la persona con discapacidad de la persona sin discapacidad. Eh, Creo que es un acto de justicia ese. Gabriela, en la Argentina yo creo que hay que reformular muchas cosas, ¿no? Cambios muy profundos, sobre todo estructurales, donde, Así es. donde yo creo que sabemos desde dónde viene todo esto y tampoco, bueno, quiero dar nombres de culpables porque yo creo que tal vez las cosas en su momento no se hicieron con el hecho de perjudicar, sino que fue ambiciones personales por votos, a mi entender, ¿eh? A mi entender. Pero hoy la Argentina necesita reformularse, no solamente en el tema de discapacidad, sino en el tema como país, como república, porque tenemos problemas Sí, demográficos, un país inmenso donde entran, no sé, 7, 8 países de Europa en la República Argentina. Somos el séptimo país en cantidad de kilómetros cuadrados y tenemos un crecimiento demográfico pequeñísimo y concentrado encima. Y como si eso fuera poco, crece día a día la pobreza, lo cual hace que el índice de natalidad y de multiplicación de la gente sin recursos es mucho mayor a la gente con recursos. Por lo tanto, si no tomamos las medidas sanitarias y educativas correspondientes, Argentina va a ser un país que va a estar en niveles muy parecidos a los países tal vez medianos de África. Y lo digo mira acá, con mucho dolor, vos ¿eh? sí, 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 lo que estás diciendo lo comprendo. El tema de la necesidad de un sistema público de salud eficiente y donde le tenés que dedicar recursos. Bueno, sabés que soy nacida en Santa Fe, que el socialismo gobernó muchos años la provincia y sigue teniendo la ciudad. Me El paro, me sistema de paro ante. salud. Perdón, perdón. Eh,
me paro para recordar a alguien que realmente me merece mucho respeto porque lo conocí, que fue el doctor Hermes Wiener. Así que me permito recordarlo, ya que estuviste en Santa Fe, pero que Y ya que estamos, hacemos un paréntesis con el queridísimo Hermes, que estuvimos muy conmocionados y vos lo nombrás y a mí te voy a mandar un escrito que hizo la que fue la primer secretaria de discapacidad en Rosario, eh, que lo elaboró para la Comisión de Discapacidad acerca de las políticas de discapacidad que inició Hermes desde que asumió, porque era una preocupación para él el tema de la discapacidad, desde que asumió en la Intendencia. Lo estoy terminando de dar forma, te lo voy a mandar porque realmente es para tenerlo, digo, para acuñarlo y para tomar como ejemplo. ujú, Y bueno, Hermes realmente la salud la dio vuelta, le significó a él un reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud, y hoy a la gente que vive en Santa Fe, tener la menor cantidad de casos de coronavirus, ¿no? Es un ejemplo a nivel nacional en este sentido Santa Fe, con laboratorios públicos de medicamentos, con la gente que accede a los medicamentos, la gente que no tiene obra social accede a todos sus medicamentos en forma gratuita. Hay cuestiones que nunca se hablan en ningún medio, pero creo que habría que poner en algunas cosas un poquitito más la lupa. Pero bueno, volviendo al tema que vos estabas hablando, yo creo que también hay muchas cuestiones que no se tienen en cuenta en el tema de salud, en el no destinar los fondos, y que hacen muchas veces que se acreciente el número de personas con discapacidad sin necesidad. Yo siempre hablo de los niños que nacen con agénesis bilateral, sin los lóbulos de las orejas, y requieren un implante coclear antes del año. Y como las obras sociales se demoran 2 años, ese niño va a quedar sordo. O sea que el Estado está generando personas sordas, en ese caso, ¿no? Bueno, pero como en ese caso hay muchas otras cuestiones, vos sabés que antes un nene que nacía de 5 meses tenía muy baja expectativa de vida. Hoy un bebé que nace de 5 meses puede tener, digamos, expectativa de vida, pero también tiene muchas probabilidades de tener alguna discapacidad. Por eso se han incrementado mucho los casos de ceguera y sordoceguera, que es un tema, la sordoceguera como discapacidad múltiple y muy compleja en la parte comunicacional, está muy dejada de lado. Y es una cuestión que tenemos que empezar a ver, ¿no? Pero bueno, yo digo, cuando nos empezamos a abrir y a ver y a bucear en todas las temáticas, vamos a encontrar que el grado de complejidad es muy grande, pero que se sintetiza, y ahora que lo nombraste a Hermes, ya me lo hiciste acordar, eh, él siempre decía, eh, fuimos diputados un tiempo juntos, y él era de Rafaela, y yo de Villa Eloísa, un pueblo de 2.500 habitantes, decía, mirá dónde llegamos, dice, me decía él, ¿no? Como diciendo, estamos acá y podemos hacer cosas para la gente. Y decía, necesitamos que existan eh, más empresas públicas. Y fíjate que en Santa Fe la empresa de electricidad es una empresa modelo, es pública. El Banco Municipal de Rosario fue el único que sobrevivió a la década del 90. Digamos, cuando vos empezás a ver un montón de cuestiones, digamos, cómo funcionan los laboratorios públicos de medicamentos, ves que pueden existir empresas que sean públicas, que sean eficientes, que den respuesta a la gente,
si quienes lo manejan tienen un concepto de la honestidad, porque sin honestidad no se puede, y un concepto de gobernar para la gente. Creo que eh, es una decisión política el gobernar para la gente que es fundamental, porque gobernando para la gente gobernamos para todos, no dejamos a nadie excluido y nos damos cuenta en las pandemias, cuando vemos que un virus ataca a todos por igual, no selecciona la categoría social de nadie. Gabriela, recién acabas de dar una clase magistral de lo que debe ser un funcionario público, ¿no? Honestidad y conocimiento, y no por un cargo que se liga, entre comillas, por ser o haber sido fiel a una campaña o a una persona. Zapatero a su zapato. Si estamos hablando de hidráulica, tiene que haber un ingeniero hidráulico. Si estamos hablando de energía, tenemos que hablar de un ingeniero experto en energía. Si estamos hablando de una explotación petrolera, tiene que ser un ingeniero capacitado en esa rama. Y si tenemos, no sé, un ministro de Educación, tiene que ser una persona con conocimientos de muchas cosas, y tiene que tener varios títulos refrendados para poder ser un educador en lo que es sin ideologías, dando libre pensamiento, teniendo la posibilidad de que el ciudadano crezca sabiendo interpretar un libro. Hoy vos agarrás un chico, un adolescente, y le pedís que interprete una composición. Y le es difícil. Hoy los chicos tienen un vocabulario limitado de palabras. Y esto es porque no se incentiva la lectura. Yo recuerdo que los maestros que tuve, lo que me incentivaban era la lectura, porque a través de la lectura dejás de tener faltas de ortografía, por ejemplo, y empezás a comprender frases. Bueno, son situaciones que, bueno, yo no soy maestro, no sé quién para explicarlas, pero que debemos tener, y esto lo llevo al Estado, en la medida que tengamos, yo no estoy en contra de que el Estado sea dueño de empresas, pero siempre y cuando aquellos que lo manejan sean honestos y eficientes. Claro, por eso yo digo que muchas veces se etiquetan las cosas, no, el Estado es un mal administrador. El Estado no es una entelequia, el Estado está formado por personas. Y bueno, si vos no estableces una carrera administrativa con concursos, con personas que accedan por su capacidad, nunca vas a jerarquizar ninguna organización ni institución. Si vos no tenés estadísticas que te permitan analizar las políticas públicas que llevas adelante, es muy difícil, digamos, ir mejorando si vos no vas llevando una transparencia en la función pública que además te permita ver a otros y ver a vos mismo. Yo con este tema de las pensiones estuve entrando a las páginas de estadística del ANSES para intentar ver cuántas personas realmente con discapacidad gozaban de la pensión. Y me fue imposible. Entonces le pedí a un amigo eh, que se dedica a la estadística, que vos lo conocés, que es mi compañero Claudio, eh, y a otro chico, Alexis, para que se fijaran a ver si ellos veían o podían analizar cuántas personas con discapacidad tenían la pensión esta no contributiva. Y no lo dice. No lo dice. Tanto Claudio como Alexis me dijeron, no, acá lo único que se puede encuadrar es un otros con 65.000 personas que tienen, le digo, no, 65.000 es imposible, porque entonces ya estaríamos hablando de algo muy irrisorio, ¿no? Así que bueno, Ni digo, el hay 1%. No, el 1%. claro, pero ya te digo, Claro. la información no es clara, no se puede aplicar una política pública si vos no tenés información clara de en qué situación estás, como de dónde partís, no sabes de dónde partir. Entonces, lo que sí sabemos
y lo sabés vos porque estás en radio, lo sé yo porque me escriben muchísimo y tengo contacto porque participo como voluntaria en la Asociación Azul, en Redi, en Alapa, en donde siempre intento estar donde puedo aportar algo y la verdad es que las personas con discapacidad están muy, muy mal. Eh, Sí, Realmente escuchar a personas que te llaman llorando, que no saben qué hacer, que están desesperadas y que recurren. Yo tengo mi número de teléfono público, está en Facebook, así que hay gente que me llama y vos la escuchás y dice, te pides disculpas por llamarte, pero te cuenta tu situación porque está muy mal y vos decís, ¿cómo puede ser que ningún organismo escuche y dé respuesta a estas necesidades que en donde vos decís, no, no te está matando el virus, te está matando el hambre? Entonces, sí, discúlpame, Gabriela. Es muy fácil la cuenta. Jubilado promedio, 17, 18, 19 mil pesos. Vamos a suponer que las cosas de la vida no tiene familia, o por lo menos la familia no puede sustentarlo, y alquila. Es imposible. Es imposible vivir una persona que aportó tal vez medianamente, no tuvo un excelente trabajo, tiene un promedio 20 mil, vamos a suponer. Un alquiler promedio está entre 10 mil y 14 mil pesos, de bajo nivel. Habla. sí, sí. Y tiene que pagar Yo expensas, ¿cómo hace? Y vivir. Es imposible, imposible. Es imposible. Yo entiendo los esfuerzos que, digamos, que se hacen desde el Estado, uno no trata de desconocer eso, pero creo que cuando hay situaciones tan graves, necesitamos la conformación, siempre vos me has escuchado mucho hablar de esto, de la conformación de un consejo económico, político y social. Y cuando digo político es porque dentro de esa parte política tienen que estar todos los sectores que representan a la sociedad. Si no queda solamente el partido de gobierno y se escucha una sola campana. Y todos tenemos algo que aportar. Entonces, me parece que la conformación de un Consejo Económico, Político y Social para decidir entre todos, para poner sobre la mesa la situación y elegir entre todos la mejor salida, por lo menos nos deja a todos satisfechos de haber visto cómo es y haber decidido en conjunto. Y yo poder ver que si hay una persona que está en peor situación que la mía, está bien, hay que atender primero esa realidad, digamos, y generar esa solidaridad y esa conciencia social que se genera así, en forma colectiva. Porque si no, siempre nos están diciendo la situación, pero uno no la ve y no decide. Y la decisión no es solamente al momento de votar, que yo creo que también lo que pasa muchas veces es que las personas no tienen posibilidad de conocer a quién votan. Quizás conocen al primero de la lista, quizás. Eh, y bueno, todas estas situaciones, yo creo que tenemos que tener un espíritu democrático muy profundo y saber que la democracia la construimos con los actos que llevamos adelante y no es posible modificar la realidad sin democracia y sin participación de todos los sectores, vuelvo a repetir, políticos, económicos y sociales. Eh, mi- Porque eh, nosotros, Perdón, Gaby. sí, Acabá justo, iba a hacer la pregunta, poniéndote en tu papel o en tu rol político, más allá que estuviste en la Cámara de Diputados. Mi pregunta era la siguiente: ¿es indispensable que se sienten en una mesa el presidente de la República con todos los sectores políticos, económicos, obviamente empresarios, sindicales, para llegar a un acuerdo de qué es lo que queremos como país? Y así realmente es, políticas de Estado que sean a rajatabla respetadas por cualquiera de los sectores que gobiernen. Respetarnos esta tonta grieta
y sangrienta, porque en definitiva corre sangre, pero sangre en forma, digamos, estamos hablando con forma virtual, ¿no? Porque nadie respeta al otro y es a ver quién le pisa la cabeza al otro. Y así nunca vamos a seguir adelante. Necesitamos un pacto, pero un pacto realmente sobre la bandera argentina, sobre los evangelios para aquellos que son cristianos y por sobre la Constitución Nacional. Poner nuestra mano ahí y realmente comprometernos a cumplir un plan de país. No tenemos plan de país. Ya lo dijiste, no hay estadísticas. Sin estadísticas es imposible formar un plan de gobierno. No sabemos Sí, cuántos... así es, Carlos. Yo creo en un Estado laico, creo que cada persona tiene la posibilidad de elegir su credo y tiene, digamos, aquello que lo lleve a ser mejor, a cumplir con su palabra, es esencial para que una nación salga adelante. Ponerse de acuerdo entre todos, como dijiste vos, con la bandera celeste y blanca, y como hicieron Manuel Belgrano, que es, yo lo tengo muy arriba, eh, hacer eso. Creo que, fíjate vos, ¿no? Hermes Wiener construyó la bandera más grande de Argentina, que abrazó cientos de veces ese monumento a la bandera en los 20 de junio, que siempre convocaba a todo el país, a los presidentes, a los distintos presidentes. También algunos lo criticaban porque se invitaba a este, al otro, algunos no iban. Digo, pero qué importante es dejar de lado esas cuestiones personales y poner por encima la nación. Creo que eso lo hizo Baldrich, lo hizo Mosconi, lo hizo Sabio, lo hizo, eh, lo hicieron tantos que crearon flotas navales que hoy no tenemos. Tenemos un astillero que hay que recuperar para que haga barcos para Argentina. Tenemos, bueno, nuestras aerolíneas, digo, Argentina es capaz con sus universidades nacionales, con sus investigadores, es capaz de dar mucho, bueno, con el Instituto Nacional de Tecnología. Yo siempre nos vamos a olvidar de alguien, pero la verdad que creo que tenemos muchísimas personas capaces que pueden, eh, que pueden aportar su granito de arena a que todos estemos mejor, si dejamos de lado algunos intereses. Así que bueno, sí, siempre creo que ahí no nos equivocamos. No. Cuando trabajamos por la nación y por la gente no nos equivocamos. La semana pasada yo hice 3 entrevistas en 3 partes al economista David Espósito, donde presentó su plan de unidad nacional argentina, ¿no? Y hablaba precisamente de esto, de la minería, de todo lo que Argentina tiene, e incluso algo que está inexplotado, precisamente por desidia, por falta de inversiones o por olvido, vaya a saber qué es el mar argentino. Que esto convoca también, más allá de su plataforma continental y su riqueza ictícola, hablaba de los astilleros, ¿no? Donde en la Argentina, en la década del 60, 70, 80, venían empresas extranjeras a reparar sus buques a nuestros astilleros y nos encargaban también la construcción de buques. Eso hoy no lo tenemos, está inexplotado, entre otras tantas cosas, ¿no? La minería. Bueno, hablaste de la plataforma continental. Yo soy agrimensora, así que docente en la Facultad de Ingeniería de La Plata, justamente de estos temas, y yo digo, el logro que los científicos, la Comisión Argentina del Límite Territorial, la Cancillería Argentina, ha logrado con la extensión de la plataforma continental, donde tenemos un tercio más de nuestro territorio, digo, eh, son cuestiones muy trascendentes, muy importantes, y fíjate que muchas veces no se le da esa importancia y esa trascendencia que tiene. Yo creo que somos un país muy rico, esto lo han dicho muchos, parece un cliché, un eslogan, pero tenemos mucho que cuidar y mucho por hacer.
y tenemos que controlar muchas cuestiones. Realmente cuando vos ves que a pesar de que estamos en pandemia, se siguen talando bosques en el norte argentino, se sigue avanzando con la depredación también de la flora y de la fauna en la parte de los humedales. Hay realmente un montón de cuestiones que el grado de complejidad de la situación que atravesamos, que vivimos con el día a día, con el llevar el alimento a la casa, la salud, hace que perdamos de vista muchas cuestiones eh, que hacen también al futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestro país, ¿no? Gabriela, Sí, para ir redondeando, volvemos al nos tema. fuimos. Sí, no fuimos, pero no, pero es muy jugoso, es muy jugoso. Tengo muchos saludos para vos, entre ellos Mirta Catalano, que es una de las representantes de Bioma Oh, Amparos. Es conocida tuya y bueno, hay mucho. sí, un cariño grande, Bueno, sí. bárbaro. También, obvio, está Natalia Urraco, está Ah, hay muchas de las mujeres que luchan por los derechos de sus hijos, de sus familiares, dentro del colectivo sí. de Amparos Bioma. Eh, este proyecto de ley que presentaron con el diputado Contigiani, el proyecto 3398, ¿cuándo va a tener tratamiento? ¿Está en comisión? ¿Cómo está? Bueno, fue presentado el 8 de julio, es fresquito. En el día de ayer me iban a averiguar, lo que pasa es que yo estuve con bastantes cosas, a ver a qué comisión había ido. Yo ya, digamos, estoy en comunicación con varios diputados que siguen siendo para acercarle el proyecto. No es lo mismo que en una situación normal, entre comillas, porque uno podía hablar, podía solicitar que acompañe con la firma. Ahora ya es más complicado porque la firma es digital, se ingresa por web, pero bueno, ya hay muchos que tomaron conocimiento del tema. Veremos, yo creo que en esta semana estaremos sabiendo de su tratamiento. Tengo confianza también en que el presidente de la Cámara de Diputados es una persona comprometida con el colectivo de la discapacidad. Sé también que de la Agencia Nacional de Discapacidad están trabajando en este tema. Creo que hay muchas voluntades en este sentido y bueno, espero que sí se trate. Creo que también Natalia, que está por ahí, todas las organizaciones, los observatorios, la verdad es que me han llamado de organizaciones, Gabriela, necesitas cartas, necesitas apoyo, que juntemos firmas, ¿qué necesitamos para que esto salga? Digo que hay muchas voluntades puestas en esto. Te vuelvo a repetir, yo no creo que sea un proyecto ni mío ni de Luis, es un proyecto del colectivo de la discapacidad y, y esperemos que salga. A mí no me gusta decir porque no depende de mí. Entonces, pero lo que sí es mi compromiso es de hacer todo lo posible para que salga y en eso estamos. Y Bien. el mismo compromiso es el diputado Contigiani, así que desde el primer momento él me dijo, Gabriela, todo lo que te parezca que pueda hacer para que esto salga, decímelo y lo hago. Así que en ese camino estamos. Él también iba a hablar con Arroyo, yo hablé con está en conocimiento de este tema también, la directora de ANSES, Fernanda Roberta, así que estamos caminando en este sentido. Creo que hay voluntad política para hacerlo, así que bueno, creo que es bueno que todos juntos preguemos por esto. Eso es lograr la unidad nacional en reclamos que trascienden las ideas políticas, sino que está en juego la gente, ¿no? En este caso, las mujeres y hombres con discapacidad de nuestro país y los niños y niñas. Eh, Realmente creo que es una causa de justicia, es una causa noble y entiendo que se van a hacer los esfuerzos para que esto sea así. Bien, como habitante de la provincia de Buenos Aires, con
con su visión con relación a a la cuarentena, cómo lo va llevando la provincia, las autoridades, cómo está el estado de salud, o mejor dicho, cómo está la red de salud de la provincia de Buenos Aires. Es acertado los tratamientos que se están haciendo o las precauciones que se están tomando. ¿Qué es lo que Gabriela Troiano opina como habitante de la provincia de Buenos Aires? Yo pienso de que todos tenemos que ser conscientes de, o sea, un sistema de salud no se transforma de un día para el otro, lleva muchos años, son muchos gobiernos que a la salud pública no se la ha jerarquizado, así que necesitamos sí o sí hacer la cuarentena, tratar de salir lo menos posible, de mantener el contacto con los más cercanos y nada más, realmente agradecer a todos los agentes de la salud pública que ponen su cuerpo, porque ellos ponen su cuerpo y el de su familia para atendernos a nosotros, para estar preparados. Creo que es una batalla que nos tiene que dejar una enseñanza, fundamentalmente a todos aquellos funcionarios que tienen la responsabilidad de llevar adelante las políticas públicas, y es que necesitamos un sistema público de salud eh, para, para todos, para todas y para todes. Necesitamos un sistema público de salud y asignar los fondos necesarios a eso. Y necesitamos austeridad y honestidad, pero primero de los funcionarios. Primero hay que dar el ejemplo. Sí, me parece lo más lógico. También yo quiero resaltar algo que por ahí se deja de lado. La gente que pone el pecho, obviamente, en primera instancia, es la gente de salud, ¿no? Enfermeros, médicos, administrativos. Pero también Sí, hay que destacar a las fuerzas de seguridad que se han puesto al servicio también de la nación, del gobierno, han llevado comida, han estado cuidando a la gente y se han acercado al pueblo. Y eso es importantísimo, porque yo creo que es el puntapié inicial de lo que hablamos en el medio de la entrevista, ¿no? La solidaridad, Gabriela, y el dejar de lado situaciones. Yo creo que nadie se va a olvidar el pasado, pero yo creo que también hay que cerrar una cortina, que cerrar una puerta para abrir lo que llamamos la puerta al futuro. La puerta al hoy y al futuro. Un país se construye pensando en 30, 40 años en adelante. No podemos seguir con las antinomias y tenemos que juntarnos brazo a brazo, codo a codo y trabajar para una Argentina justa, una Argentina libre y una Argentina que aquel que habite en el suelo argentino habite contento y no ver esas caras de la gente con decepciones y pensando en emigrar, los que pueden tal vez cruzar el charco para estar un poquito mejor o estar tranquilos. La Argentina tiene todos los recursos habidos y por haber. Dios, para el que cree, proveyó de todo, de todo. Tenemos que explotarlo y ser honestos. bueno, Carlos, yo te agradezco muchísimo la comunicación eh, y, y, un saludo muy, muy afectuoso a toda la audiencia y bueno, nos, como siempre nos estamos hablando y nos estamos comunicando. Bueno, te digo, Gaby, que el gusto es nuestro, por sobre todas las cosas, porque sin ustedes, que son los que se brindan para poder entrevistarlos, no habría manera de comunicación. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y quedamos a la expectativa de lo que acontezca para volver a estar contigo. Bueno, Un gusto, un gusto, chao Gabriela. Carlos, un Chao. saludo a Javier Lemmy, un abrazo fuerte. Seguramente está viendo, y lo mismo para Claudio y tu familia. Nos vemos. Bueno, gracias, Un gusto. cariño. Gracias, gracias. Pasaba por nuestros estudios aquí en Siempre en Domingo Radio Producciones para Siempre Estamos con Vos, la exdiputada Gabriela Troiano, que nos hablaba del tema del colectivo de discapacidad, donde ella presentó junto a el diputado Luis Contigiani el proyecto 3398-2020 con relación a la ayuda a la gente con discapacidad para una tarjeta alimentaria, una IFE también, para esos magros
ingresos que nombró la diputada Troyano que ellos tienen, poder engrosar para poder llevar adelante su vida. ¿Mm? Recuerdo que ella recordaba, mejor dicho, que hay lugares donde pagan 300 pesos, 400 pesos, 800 pesos una jubilación no contributiva, una pensión no contributiva, perdón, por discapacidad. ¿Quién puede vivir con eso? Acá en la ciudad de Buenos Aires, o aquellos que tienen a nivel nacional, 12.000 pesos. Es algo mejor, obviamente. Usted me dice, bueno, pero está casi como un jubilado. Pero la persona con discapacidad tiene mucho más gastos, muchísimos más gastos. Bueno, veremos qué acontece. El proyecto está, veremos qué tratamiento tiene y también veremos cómo la Argentina se recompone después de la pandemia. Yo les digo hasta mañana. Mañana tenemos otra entrevista. Mañana estaremos entrevistando a la presidenta de Mujeres de la Democracia Cristiana, la doctora Ana María Parini, donde nos va a hablar de los trabajos que están realizando a nivel social. El día jueves también tenemos otra entrevista. Allí vamos a entrevistar a un médico relacionado con el coronavirus y donde nos va a hablar del acuerdo que el gobierno está haciendo con laboratorio Pfizer, donde van a trabajar con el hospital militar, donde se está haciendo un proyecto para tener una vacuna, donde los científicos argentinos van a estar involucrados. O sea que nos va a ver bastante seguido. El día sábado, como de costumbre, siempre estamos con vos de 10 a 12 y seguimos en la semana también con otras entrevistas que ya están siendo pautadas, pero que todavía no se las anticipo, se las voy a anticipar el sábado. De mi parte, ha sido un gusto estar con ustedes. Los invito, por supuesto, mañana a las 11 de la mañana, otra vez, que nos sintonice por la misma vía. Esta entrevista va a ser levantada a YouTube, por lo tanto, aquellos que la quieran volver a ver, va a estar tanto en el Facebook Live de Siempre en Domingo Radio, como en YouTube. Ha sido un gusto. Hasta mañana. Dios los bendiga.